Muy buenos días, hermanos. Un nuevo fin de semana para seguir estudiando el libro de Ezequiel en el Antiguo Testamento. Y hoy nos vamos a centrar con mayor detalle en el capítulo 16. Así que le invito a leer específicamente el 16. Si no lo ha hecho, le coloca pausa al video y sigue después. Oremos. Señor, gracias te damos por un nuevo día de vida que tú nos das. Señor, y que esta palabra y estos acontecimientos que tuvieron lugar hace tantos años también puedan tener un significado para nosotros en nuestras vidas hoy. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, la vez anterior estuvimos analizando hasta el capítulo 11, ¿cierto? Hasta el capítulo 11. Sin embargo, no vamos a analizar en detalle por ahora capítulos 12, 13, 14 y 15, ¿ya? Ustedes los pueden leer ahí, pero tratan de nuevas palabras, ¿no es cierto?, que Dios le da a Ezequiel para que hable. Y tienen todos que ver con este mismo mensaje de, ¿no es cierto?, de juicio, de condenación para el pueblo, para Jerusalén, para el reino de Israel. Judá era el que quedaba en ese momento, ¿no es cierto? Y la destrucción de Jerusalén por causa del pecado, lo que viene, ¿no es cierto?, argumentando Dios, que se habían alejado de él. Así que en el capítulo 12 ustedes pueden encontrar, ¿no es cierto?, que le hace hacer otra representación Dios, le hace hacer una representación como teatral, como vimos anteriormente, donde él tiene que representar al que estaba de rey, ¿no es cierto?, títere, podemos decir ahí en Jerusalén, y que va a ser llevado cautivo a Babilonia, donde va a morir. Y la historia, ¿no es cierto?, en Segunda de Reyes, ustedes la pueden ver, muestra que incluso fueron muy malos con él, los babilonios, y ante su rebeldía, ¿no es cierto?, mataron a sus hijos, lo dejaron ciego, y es parte del teatro que Ezequiel tiene que hacer, ya como que él no podía ver y es llevado cautivo. También en el capítulo 13, Dios le manda a condenar a Ezequiel a los falsos profetas. Había muchos. En el mismo tiempo que Ezequiel estaba diciendo esto, había otros que decían, no, si no pasa nada, ¿ya? Si todo se va a restaurar, vienen tiempos mejores. Y Dios dice, oye, ¿quiénes son esos? ¿Ah? ¿Cuándo yo hablé eso? Y condena a estos falsos profetas. También a los que, ¿no es cierto?, a ancianos en el capítulo 14, que iban y consultaban a Ezequiel. Y Dios le dice, bueno, ¿y estos idólatras? ¿Quiénes son? ¿Ya? Está diciendo Dios todo el rato, mira, esto es justo lo que va a pasar. Es justo lo que va a pasar. Así que vámonos, ustedes pueden leer, seguir, ¿no es cierto?, ahí con su estudio personal de estos capítulos. Y hoy día vamos a estudiar el capítulo 16. ¿Qué es el capítulo 16? Bueno, es bastante largo, ¿ya? Es bastante largo, por lo menos hoy día vamos a cubrir hasta el versículo 43, ¿ya? Esa es nuestra intención. Y tiene por si se lo quieren anotar, tiene un paralelo, por así decirlo, con el capítulo 23, ¿ya? Y con el capítulo 20. O sea, el 16, el 20 y el 23 están muy relacionados, ¿ya? Pero vamos, ¿no es cierto?, a concentrarnos en el 16. Vamos a concentrarnos en el capítulo 16. La verdad es que espero que ya lo haya leído y es bien chocante. No sé si les dio esa impresión por la descripción que hace. Es muy chocante si uno realmente se trata de imaginar toda esta descripción.
Difícilmente, yo por lo menos no recuerdo haber escuchado alguna vez una predicación o una lectura que en la iglesia se leyera partes de este capítulo, porque efectivamente es muy fuerte, ¿ya? Muy fuerte. Y era parte de lo que el profeta Ezequiel, ¿no es cierto? Y Dios, de todas maneras, quería, y él, ¿no es cierto?, quería transmitir, es que esto no era algo, esto que había pasado, toda esta depravación del pueblo de Israel, no era algo que fuera neutral para Dios, no era una cosa menor, era muy grave. Entonces ustedes saben que hay también como uno describe las cosas, ¿ya? Hay técnicas, digamos, pedagógicas o cuando uno quiere a veces causar un shock en el que está escuchando, uno utiliza métodos duros para que se entienda el mensaje, para que el que está escuchando, podemos decir así, sea como sacudido. Porque recuerden lo que hemos dicho antes, eh, toda esta gente que estaba exiliada ahí, compartían con Ezequiel ya por varios años en Babilonia, y sin duda los que estaban en Jerusalén pensaban que esto era lo que les estaba pasando, era injusto, como que ellos en realidad, esa no era la historia que les correspondía al pueblo de Israel, que quizás había sido un tiempo malo, pero que al final iban a salir adelante, quizás Dios como que se había descuidado un poquito y les había permitido que pasaran esto, pero ya Dios se iba como a mirar de nuevo, iba a poner las cosas en su lugar. Entonces había que hacerle ver, ¿ya? Que no era que el pueblo estaba bien, era justo lo que iba a pasar, ¿ya? Lo que le iba a pasar a Jerusalén al ser destruida era algo que tenían totalmente merecido. Así que esta es una manera, ¿no es cierto?, de mostrar de manera bien chocante y como digo, hay propósitos, ¿no es cierto?, aquí van a haber metáforas, van a haber alegoría, hay hechos reales también, concretos, ¿ya? Sobre todo el capítulo 20, que no es alegórico, eh, pero tiene el mismo propósito, ¿ya? El mismo propósito que este capítulo 16 eh, y el capítulo 23 también, ¿ya? Eh, ¿Cuál era la historia de Israel? ¿Mm? ¿Cuál era esta historia? ¿Ya? Y eso es un poco lo que va a contar, ¿ya? Si ustedes lo leyeron, no sé si les dio esa impresión, ¿ya? Esa impresión. Em, la, lo que la gente pensaba, ¿cierto? Era que en ese tiempo y en todas las últimas generaciones, era que Jerusalén no podía caer jamás, ¿ya? Que nunca iba a ser destruida, que todo le iba a ir bien. ¿Mm? Podía venir Nabucodonosor, podía venir el demonio mismo, ¿no es cierto? Pero Jerusalén no iba a caer. Si habían tenido algunas derrotas, como digo, ese no era el final, ¿ya? Así que eso era lo que la gente pensaba. Y entonces Ezequiel no es fácil venir con una historia que tiene otro final, ¿ya? Para que lo crean, ¿ya? Eh, Así que vamos aquí al capítulo 16, ¿ya? Vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre Etea. ¿Mm? ¿Qué le suena esto como a la historia de Israel o no? ¿Mm? ¿Les suena? Es como que hay algo que quizás nosotros diríamos, pero, no, ¿y dónde está Abraham aquí? ¿Ya?
¿Dónde está ese llamado de Dios a Abraham, que fue el que vino, ¿no es cierto?, desde Mesopotamia, de hecho, de la tierra de los caldeos, y vivió ahí? ¿Y por qué dice que...? Bueno, eh, Dios va a usar aquí varias alegorías, ¿ya? Primero, hay una que nosotros conocemos del Nuevo Testamento también, que está en toda la Biblia, y no es el único lugar en el Antiguo Testamento, que es como que esto fuera un matrimonio, ¿no es cierto? Dios es el marido y el pueblo es la novia. ¿M? Eh, y de hecho no era el primero que usaba, como digo, estas metáforas, sino que Oseas, está el profeta Oseas, que es anterior a Ezequiel, le había tocado, ¿no es cierto? Si ustedes leen Oseas capítulo 2, Dios le manda que se case, ¿no es cierto?, con una persona que le va a ser infiel, lo va a traicionar. Y eso también era parte del mensaje que Dios estaba dando al pueblo a través de Oseas, ¿ya? Que este pueblo lo estaba traicionando, le estaba haciendo infiel. ¿M? También Jeremías también usó esta metáfora. ¿M? Y como decía, en el Nuevo Testamento también vamos a encontrar esto, ¿no es cierto? Como que la iglesia, su pueblo, es la novia. ¿M? Eh, Así que, eh, y hay una palabra muy fuerte acá, en este capítulo, que en hebreo es sana, ¿ya? Que es prostituirse. Eso significa. Eh, y es la palabra que más se repite en este capítulo. ¿M? Que más se repite. ¿Saben cuántas veces está? Está 25 veces. ¿M? 25 veces en el capítulo. Y hay unas ilustraciones demasiado gráficas, ¿ya? Incluso para nosotros que vivimos en una época en que somos bombardeados por una sexualidad explícita, ¿ya? A través de los medios de comunicación, de la vida diaria, incluso para nosotros es fuerte. Pero imagínense para ellos y para un sacerdote como Ezequiel, tener que dar este mensaje tiene que haber sido muy chocante para él. Eh, por ejemplo, ¿no es cierto? Por ahí en el 25 se dice, eh, multiplicaste tus tus fornicaciones, ¿ya? Te ofreciste a cuantos pasaban. ¿M? Son palabras muy fuertes. Eh, Aumentaste tus fornicaciones, o sea, son bastante incluso obscenos, podríamos decir, el lenguaje. ¿Ya? Por eso decía yo que no recuerdo que en una iglesia se hubiera leído esto, porque es algo fuerte. Y entonces, ¿con qué está comparando a Israel en todo este capítulo? Con una prostituta. ¿M? ¿Ya? Nos cuesta hasta decir la palabra, pero como digo, está 25 veces en este capítulo. ¿M? Y dice que ni siquiera dice que se saciaba. ¿M? Se saciaba, sino que era como que no encontraba satisfacción. Está diciendo, no es que fue un acto de adulterio, ¿ya? O con un pueblo, una persona, ¿ya? Ni siquiera eso, dice con cuántos pasaban, ¿ya? Y que era, la acusación aquí que hace Dios, es que esto fue algo permanente, ¿no es cierto? Por muchos años. Así que veamos cómo cuenta la historia, principio del capítulo 16, Ezequiel. ¿Mm? ¿Cómo, no es cierto? Lo primero que dijimos es, oye, qué raro esto, dice, tu origen es Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre fue Etea. ¿Mm? ¿Y dónde está la parte, podemos decir, grandiosa de Abraham, de David? Aquí no lo menciona, ¿cierto?
¿ya? O ¿dónde está Jerusalén aquí tratada como la grandiosa Sión? ¿Mm? Eh, ¿Qué es lo que está diciendo Ezequiel? Que las raíces son paganas, de este pueblo. En ese pueblo, ¿no es cierto? En esa tierra, perdón, habían habitado los cananeos, amonitas, hititas, ¿ya? Aquí se menciona a amorreos e hititas, ¿ya? Deuteronomio 26:5, veamos qué dice. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Un arameo a punto de perecer, o sea, ¿no es cierto? Un habitante de esas tierras débil, vulnerable, ¿ya? Que eran, ¿no es cierto?, descendientes de Abraham, ¿se acuerdan? Jacob, los hijos de Jacob, Jacob alcanzó a, ¿no es cierto?, a todavía morir en Egipto y luego se quedaron muchos años ahí. Fueron esclavizados por los egipcios. Y Jerusalén, Jerusalén no fue una ciudad, antes de ser parte de Judá, fue una ciudad, ¿no es cierto?, que fue fundada por los jebuseos. Y recordemos que fue el rey David el que la tomó. O sea, la ciudad ya existía y David, y de hecho David parte su reino en otra capital, ya era Hebrón. Pero David se toma Jerusalén, ¿ya? Y por lo tanto el origen de Jerusalén tampoco era, no es que la hayan fundado los judíos, sino que eh, es entregada por Dios en manos de David, ¿ya? Así que, ¿qué es lo que está diciendo Dios aquí? ¿Ya? Primero que este pueblo había sido eh, tomado por Dios de en medio de las naciones paganas, ¿ya? De en medio de el resto de las naciones. Eh, es por generosidad, fíjense. El día de tu nacimiento, el 4, día que naciste, no fue cortado tu ombligo ni fuiste lavado con aguas para limpiarte. O sea, te menospreciaron, te trataron mal. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. ¿Se imaginan una guagua que nace y que así, que no es ni lavada, nada, y es tirada en el campo? ¿Ya? Y yo pasé junto a ti, dice, y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. ¿Mm? O sea, ¿qué está diciendo Dios acá? Rescata, ¿ya? La metáfora es con un bebé recién nacido que es abandonado. ¿Qué va a pasar? ¿No es cierto? Sabemos, se va a morir en unas horas. Eh, un pedazo de carne humana, podemos decir, ¿ya? Eh, tirada en el campo, ni siquiera aseada, no cuidada, desechada, va a morir. Y con eso lo compara Dios. ¿Mm? No es que Dios eligió a un pueblo poderoso o que era, ¿no es cierto?, que era muy especial por lo que era en sí mismo, no, dice, era tan insignificante, tan vulnerable como esta guagua que es abandonada, ¿ya? Claro, cuando uno parte y dice David, Salomón, con esa parte de la historia dice, oh, pero qué grandioso, ¿ya? Pero la historia, dice Dios, del pueblo no comienza ahí, comienza mucho antes. ¿Mm? ¿Quién salva a esta guagua, a este pueblo? Dios mismo se presenta como el Salvador. ¿Mm? Porque va a morir, seguro que va a terminar muriendo. ¿Mm? ¿Y quién pasa, dice, y elige salvarlo? ¿Mm? Le dice, vive. ¿Mm? Habla Dios y da vida. ¿Mm?
habla Dios y da vida. Primera de Samuel 2.6. Primera de Samuel 2.6. Primera de Samuel 2.6. El cántico de Ana. Dice, cuando, ¿no es cierto?, Ana ora y se regocija en Jehová, ¿ya? Dice, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y él hace subir. Un reconocimiento de que Dios es el que da la vida. Él decide, finalmente, quién vive y quién muere. Y en este caso es Dios que se presenta como el Salvador, que dice que este pueblo que viva y que crezca. ¿Y por qué actúa entonces? ¿Por qué actúa? ¿En qué se basa su actuación? En solamente gracia. O sea, este ejemplo extremo es para recordar que Dios actúa con su pueblo de Israel primero. Nosotros también sabemos, con todos nosotros, por pura gracia. No es porque ellos hayan sido especiales antes, ¿ya? Sino que porque quiso Él dar vida. Y vamos a ver que la lleva incluso un estatus de reina. Y va creciendo. Y después dice, ¿no es cierto?, que versículo 7, te hice multiplicar, te hiciste grande, llegaste a ser hermosa, pero estabas descubierta, ¿no es cierto?, yo te cubrí, te miré, ¿no es cierto?, extendí tu manto, tu desnudez, te di un juramento, ¿ya?, un pacto, te lavé con agua, o sea, hay un cuidado, te vestí, ¿no es cierto?, versículo 10, te atavié con adornos, brazalete, ¿ya? Puse joyas, ¿ya? Y etcétera, etcétera. No solamente la rescata de una muerte segura como un bebé, sino que también, ¿no es cierto?, lo hace como, como un acto donde la va perfeccionando y hermoseando, a tal punto, dice que es, te di renombre en las naciones, versículo 14, porque eras perfecta. ¿A causa de qué dice sí el 14? A causa de la hermosura que yo puse en ti. De mi hermosura dice que yo puse en ti, dice Jehová el Señor. ¿Ya? Así que probablemente podemos decir, ¿no es cierto?, este pueblo vulnerable, si vemos como la historia, ¿no es cierto?, cómo Dios lo rescata, lo elige, quizás alguien vulnerable como Abraham y su descendencia, que ni siquiera podía tener hijos. Lo elige y después lo rescata, ¿ya?, de Egipto. Le da una nueva tierra, le da esta tierra, y efectivamente se hacen famosos. ¿Se acuerdan de David? Famoso, bueno, el primer rey fue Salomón, después vino David, que conquistó toda una tierra más grande que lo que conocemos hoy día, y después Salomón, su hijo, fue un rey de fama mundial, ¿no es cierto?, por su sabiduría, por su riqueza, y ese fue el punto culmine, porque después de él, ¿no es cierto?, el reino se dividió. Y de ahí hacia adelante, incluso empezando en el mismo Salomón, hay decadencia, ¿ya? ¿Se acuerdan que Salomón, famoso por pedir sabiduría a Dios, y Dios le entregó riquezas, le entregó sabiduría, ¿ya? En Primera de Reyes, capítulo 10, tenemos a la reina de Sabá, que
probablemente, ¿no es cierto?, era de África, de Etiopía, y, y dice que fue a visitarlo porque estaba tan curiosa por lo que ella había escuchado. Imagínense, bien al sur. Y lo visitó, le hacía preguntas y dice que, ahí pueden leer ustedes el detalle, que no había pregunta que el rey no pudiera contestar, ¿ya? Y le dice, es verdad lo que oí en mi tierra, de tu sabiduría. ¿M? Y es mucho más que lo que yo había escuchado. ¿M? Así que efectivamente ese es como el punto cúlmine, donde podemos decir en Ezequiel, ¿no es cierto?, esta novia, ¿m? Que perfecta, como dice Dios, y en el mismo reinado de Salomón empezó el declive, ¿ya? Si ustedes siguen leyendo en los libros de Primera de Reyes, se van a encontrar con que el mismo Salomón metió, ¿no es cierto?, en su corte, se asoció con dioses extranjeros a través de muchas esposas que tuvo, y así que ahí él mismo introdujo la idolatría, ¿ya? Y eso ustedes lo pueden leer en Primera de Reyes capítulo 11, ¿ya? Y de ahí para adelante viene hacia abajo. Entonces uno puede decir, esa es como la historia, ¿cierto? Y, pero esta alegoría, esta metáfora con lo que está comparando Ezequiel, es de este bebé que es rescatado, que se transforma en una joven hermosa y que el mismo Dios, ¿no es cierto?, le ofrece un pacto como de matrimonio, ¿no es cierto?, y la engalana, le da fama, etcétera, ¿ya? Eh, entonces, ¿qué es lo más importante acá? ¿Cuál es la razón por la que Dios lo hace? ¿Qué tenía este pueblo? Nada, nada, no tenía nada, no tenía nada más que, ¿no es cierto?, era una guagua abandonada, ¿ya? Entonces es solamente por gracia. ¿M? Sus progenitores eran unos paganos cualquiera, dice. ¿M? Pero aquí hubo una intervención de Dios que lo elige y le da vida, ¿ya? Eh, es solamente por gracia, por amor de Dios. No había ningún mérito, ¿ya? Incluso Deuteronomio 7:7, no es que fueran muchos, ni que fueran más inteligentes, nada, ¿ya? Deuteronomio 7:7 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Sino que cuando dice, cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón y del rey de Egipto, ¿ya? Así que no tenían nada especial, ¿ya? Nada especial. ¿Mm? Y yo creo que todavía aquí muchos lo piensan, lo podemos pensar, bueno, ¿qué tenía de especial este pueblo para que Dios lo escogiera? Nada, nada, no tenía nada, eso es lo que está diciendo. ¿Mm? Solamente que Dios quiso elegirlo. Es una generosidad de Dios que transformó a estos tan vulnerables, ¿no es cierto?, puedo decir aquí, le transforma en una reina, ¿no es cierto?, resplandeciente, que le da fama. ¿Mm? Y eso también nosotros lo encontramos en el Nuevo Testamento. ¿Mm? Para nosotros hoy día, la elección de Dios que nos da la posibilidad, ¿ya?, a través de Cristo, de ser sus hijos, es también por gracia. ¿Mm? No es porque nosotros nos merezcamos nada. ¿Mm? ¿Cuántos ejemplos hay de eso? ¿No es cierto? El hijo pródigo, parábola que contó Jesús, Lucas 15, ¿ya? El hijo no tenía nada, ¿ya? Y simplemente el padre lo recibe. ¿Mm? Romanos 5, 6 al 8, por ejemplo. ¿Mm? Romanos 5, 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos.
Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Mm? O sea, nosotros nada, ningún mérito que dar como ejemplo, ¿ya? Eh, Así que eso es algo que nosotros tenemos que estar conscientes. Vale para nosotros hoy, para la iglesia, para cada uno de nosotros que formamos la iglesia, y también valía para el pueblo de Israel. ¿Cuál era el propósito entonces de Dios? ¿Mm? De darle hermosura y reputación a este pueblo, ¿ya? Deuteronomio 26:19 dice, 26:19 dice, 18 y 19. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones, que hizo para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho. ¿Mm? O sea, Dios lo hizo, y Dios le da esto con la idea de que fueran leales, ¿no es cierto? Que guardaran todos sus mandamientos, y esta iba a ser una fama para Dios, ¿no es cierto? Una fama para Dios. Pero, ¿qué había pasado? ¿Qué pasó en vez de esto? ¿Ya? ¿Qué había pasado? ¿Mm? Dice, volviendo ahí a Ezequiel 16:14, ¿no es cierto? Dice, y salió a causa de mi hermosura que yo puse en ti, dice Jehová el Señor. O sea, no es que fuera hermosa de por sí, ¿ya? Sino que Dios le dio esa hermosura. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones. ¿A cuántos pasaron? Suyas eran. ¿Mm? Dios la había escogido, ¿mm?, para alabanza y honra de Él mismo. ¿Y qué había escogido el pueblo? Había escogido, ¿no es cierto?, usar toda esa hermosura para, dice, prostituirse. ¿Mm? Jeremías 13:11. Jeremías 13:11 dice, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntará a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama y por alabanza y por honra. Pero no escucharon. ¿Mm? Bueno, la mujer virtuosa, en Proverbios también encontramos ahí, ¿ya? Señales que dicen, ¿no es cierto? Uno, tu fama, qué es lo que es la mujer virtuosa. Pero aquí Dios acusa que el pueblo, este pueblo que él había escogido, ¿no es cierto?, seguir otro camino. ¿Mm? Nosotros como cristianos también vivimos en el ojo público. ¿Mm? Hay esplendor, hay belleza, hay dones que Dios nos da, y la pregunta para nosotros es, ¿qué hacemos con esos dones? ¿Mm? Dios quiere que se manifieste esplendor, belleza, pero ¿para qué lo usamos? ¿Mm? ¿Lo usamos para que Él sea glorificado? ¿Mm? Eh, por ejemplo, Efesios 1:6. Pablo también nos recuerda del propósito de Dios con la iglesia. Efesios 1:6 dice, o 5 y 6, dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Ya, aquí está la misma idea, que solamente Dios quiso hacerlo. ¿Para qué? Para
alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Mm? Y tenemos la descripción de la iglesia como una novia, ¿no es cierto?, purificada. Ahí mismo en Efesios 5, 25 al 27. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así que tenemos que preguntarnos, ¿cómo están brillando nuestras acciones? ¿Brillan como estas joyas de esta novia? De tal manera que los que nos rodean sientan ganas de conocer a Dios, de dar la gloria a Dios. Mateo 5:16, ¿qué dijo Jesús? Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús exhortó, ¿no es cierto?, a que nuestras obras fueran buenas obras para glorificar a Dios. Y esa era la idea también de Dios al escoger a este pueblo, ¿no es cierto?, de Israel, que todas las naciones lo pudieran conocer a través de ellos. Pero aquí, ¿qué es lo que había pasado? Que todo eso que Dios le había entregado, dice, el pueblo, confiaste en tu hermosura. O sea, se había puesto a confiar, ¿no es cierto?, en todo esto, y lo había usado para alejarse de Dios. Así que Pedro también, primera de Pedro 2, 4 al 12. Primera de Pedro 2, 4 al 12. Primera de Pedro 2, 4 al 12 dice, manteniendo, voy a leer el 12, ya usted lo puede leer completo. Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Así que, solo en la medida que el mundo puede ver una diferencia en nuestro comportamiento como pueblo de Dios, entonces será, ¿no es cierto?, llevado, impulsado a reconocer a Dios. Si decimos proclamar a Dios, será, ¿no es cierto?, lo llevará a la gente a reconocer a Dios. Y ese era el propósito de Dios con el pueblo de Israel también. Pero dice que, ¿cuál es la respuesta? Volviendo ahí a Ezequiel 16, del 15 al 34. ¿Ya? Toda esta generosidad de Dios con este pueblo, ¿qué fue? Hay una raíz del pecado aquí, fue totalmente en contra. Dice, te confiaste en tu hermosura. Usaste tu renombre para prostituirte. En vez de estar agradecido de Dios, en el fondo, te fuiste con otros. ¿Ya? Fuiste infiel en esta metáfora del matrimonio. Pusiste tu confianza en los regalos, en que eras rica, en que eras, ¿ya? Y no en Dios que le había dado todo. Nosotros también estamos expuestos a esas tentaciones hoy día. De repente, oh, qué bueno, que nos resultó bien quizás la actividad evangelística, ¿ya? Entonces, nosotros somos buenos para hacer evangelismo. Oh, qué bueno, tenemos recursos económicos, qué bueno, nosotros somos los capaces, y nos olvidamos que todo lo ha dado Dios, ¿ya? Y de ahí parte el pecado de Israel, dice, pero, porque ahí está el cambio, se fija en versículo 15. Todo lo que Dios le dio fue hasta el 14, y en el 15 dice, pero te confiaste, y ahí parte su alejamiento, ¿ya?
¿Qué es lo que deberíamos nosotros hacer? ¿Mm? Recordar de dónde salimos. ¿Mm? Para no caer, ¿no es cierto? Para no confiarnos. Deuteronomio 8, 17 y 18, que es lo que ya Dios le había dicho a el pueblo. ¿Mm? Dice, recuerda, ¿no es cierto?, que te sustentó, 16, con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios cuando Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es el antídoto? Recordar de dónde vinimos, ¿no es cierto? Recordar, y probablemente usted ha leído en Corinto, que en Corinto, ¿no es cierto?, los corintios, esa iglesia, probablemente tenían esa tentación, porque miren lo que le escribe Pablo en 1 Corintios 4:7. ¿Ya? 1 Corintios 4:7. Corinto, sabemos, era una ciudad comercial y sabemos que esa iglesia tenía recursos. ¿Eh? Dice, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Le está hablando, diciendo, ojo, ustedes tienen la tentación ya de pensar que es por obra de ustedes, pero todo lo que tienen, no se olviden, lo han recibido de Dios. ¿Mm? Imagínense para un marido la vergüenza de que la esposa se ande prostituyendo. Es un escándalo, ¿no es cierto? Y para más remate, que dice que ocupa esta fama, pues porque dice, a causa de tu renombre, como que ocupó su fama para hacerlo. Eh, Así que cuidado con la autosuficiencia, ¿m? El camino del éxito. Si de repente nos empieza a ir bien, cuidado que eso es súper peligroso, ¿ya? Y Jesús dijo, Lucas 6:26, algo interesante que Jesús dijo, voy a tomar en cuenta, Lucas 6:26. Dice, ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. ¿Ya? La popularidad nos puede conducir a la autosuficiencia, a la autocomplacencia, a alejarnos de Dios. ¿Ya? Cuando sufrimos, tenemos la tendencia a acercarnos a Dios. Cuando pasamos por pruebas, ¿no es cierto? Pero cuando tenemos éxito, la tentación de alejarnos es grande. Proverbios 27:21 dice, el crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Así que tengamos nosotros ¿no es cierto?, cuidado con esto y, ¿no es cierto?, pensemos también que este pueblo, nosotros no estamos menos expuestos que estuvo este pueblo a alejarnos de Dios. Y bueno, si ustedes leen en adelante, del 16 al 22, van a encontrar dos tipos de idolatría. El pueblo, ¿no es cierto?, estuvo coqueteando, podemos decir, con las religiones paganas y después con los pueblos de esas religiones paganas, del 23 al 34. ¿Dónde está la acusación principal? Mi pan, el 19, dice, ¿qué es lo que Dios dice? Le había regalado tantos dones, ¿ya? ¿Y qué es lo que había hecho este pueblo? Lo había usado para adorar a otros dioses y para, ¿no es cierto?, inmiscuirse con otros pueblos. Te hiciste, el 16,
tomaste tus vestidos a los que Dios le había dado y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste en ellos. Ahí se puede referir tanto a la parte religiosa. Los lugares altos eran estos lugares, ¿no es cierto?, de rituales que sabemos que habían sido introducidos ya en una época muy temprana, y hubo por lo menos dos reyes, Ezequías y Josías. Josías, ¿se acuerdan? Un poquito antes nomás de Ezequiel, que habían tratado, ¿no es cierto?, habían derribado estos lugares, pero no habían logrado sacar totalmente la idolatría, ¿ya? Pero también la fornicación, ¿ya? La prostitución en estos ritos religiosos era algo normal, ¿ya? Eh, Oseas, como ya lo mencionamos antes, también le tocó antes, ¿no es cierto? Oseas capítulo 2, eh, denunciar esto. ¿Mm? Y lo más horrendo se encuentra del 20 al 22, ¿ya? Sacrificio de niños. ¿Mm? Y dice, eran poca cosa las fornicaciones, degollaste también a mis hijos y los ofreciste a estas imágenes. ¿Mm? Es algo conocido de religiones paganas que hacían esto. Y Dios, fíjense lo que dice, mis hijos, ¿ya? Acuérdense que desde el principio, ¿no es cierto?, era algo totalmente, para Dios los hijos era algo muy importante. Él estableció la circuncisión de los niños, recuerden, como parte del pacto. Era la señal del pacto, ¿ya? Y así cada generación era parte de este pacto, no solamente con la primera generación, sino que generación a generación. ¿Mm? Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí. O sea, es un eco también de esto mismo que Dios, para Dios el daño a los niños es algo gravísimo. ¿Mm? Miqueas 2:9, lo pueden leer, ¿ya? ¿No es cierto? Expulsar a los niños del hogar es dañar la gloria de Dios, ¿ya? A ver si leemos Miqueas 2:9. Miqueas 2:9. Aquí está. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. ¿Mm? Los niños entonces tenían un lugar especial. Entonces, esto ya es lo más horrible que podían haber hecho. Religión de la fertilidad, pueblos antiguos, aquí en América lo hacían también. Y se cree que ya en los últimos años del reinado de Manasés esto fue introducido, probablemente bajo influencia de los asirios, no importa, pero le entregaban estos así, ¿ya? Sacrificios humanos. ¿Mm? Y esto, ¿no es cierto?, era ya, pero el colmo de los colmos, ¿ya? Lo más horrible que podían hacer. En Deuteronomio 12:31 es denunciado en la ley, ¿no es cierto? Denunciado en la ley. Dice, cuando le dicen, ¿no es cierto?, todas las naciones van a ser destruidas delante de ti, te voy a dar esta tierra, ¿no es cierto? No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos, dice, y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Eso eran los cananeos, todos estos pueblos que vivían en Canaán. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. O sea, les había advertido Dios y habían llegado a esto. Era la depravación más grande. Así que,
¿Cómo podríamos nosotros hoy día comparar lo que está pasando? Yo creo que, claro, nadie puede decir hoy día hay sacrificios humanos, quizás en algunos pueblos por ahí primitivos haya, pero acuérdense del aborto. El aborto no es lo mismo al final. ¿M? En nuestra sociedad, ¿cuántos se han abortado? ¿Cuántos niños han sido muertos? ¿M? Yo creo que eso es lo más palpable. Hoy día no, la gente no quiere tener niños, los desprecia. ¿M? Y aunque no los mate a algunos, algunos están bastante abandonados en sus casas porque sus padres lo que buscan es placeres, y no han tenido consideración con ellos. ¿M? Así que yo creo que nosotros tenemos que tener bastante cuidado porque nuestra sociedad no está tan lejos de esto. ¿M? Bueno, y del 23 al 34 tenemos podemos decir, la prostitución política, ¿ya? Así como la religiosa, también estaba la política. Se habían hecho amigos de otros pueblos ahí, reinos grandes, ¿ya? En el 26, ¿m? Egipto, ¿m? En el 28, asirios, ¿m? Y en el 29, ¿ya? Los caldeos, o sea, los babilonios. Habían ido buscando, en vez de confiar en Dios, buscando alianzas con estos pueblos que eran más grandes y, y resulta que el reino del norte, los israelitas, en 721 antes de Cristo, o sea, 140, 150 años antes de lo que estamos leyendo, había sido destruido definitivamente por Asiria, ¿ya? Porque ellos habían buscado un compromiso con Egipto. ¿M? Tuvieron ahí coqueteando un montón y al final fueron destruidos. Isaías advirtió, no se metan, ¿ya? Nunca le hicieron caso, ¿ya? Buscaron a Asiria contra los babilonios, ¿ya? Y finalmente, ¿qué ganaron con todo esto? No mucho. ¿M? Fueron destruidos. ¿M? Y por lo tanto, ¿no es cierto? Este juicio, ¿ya? Dice 35, por lo tanto, ramera, así lo trata, imagínense. Oye palabra de Jehová, así ha dicho Jehová, ¿ya? Y la condenación es que va a ser entregada. O sea, tú te quisiste ir, tú no quisiste cumplir con mi pacto, cumplir con este pacto de fidelidad, ok, te entrego, ¿no es cierto? Te entrego. Está diciendo la única forma que toda esta fornicación, que toda esta maldad salga, es que sea destruido. ¿M? Y por eso va a ser abandonada y Jerusalén va a terminar siendo destruido. ¿M? Si había alguna protección que Dios le había prometido, ya no iba a estar más. ¿M? Eh, y nosotros de nuevo tengamos mucho cuidado con pensar que somos diferentes a este pueblo, porque hoy día como cristianos, como iglesias, también estamos expuestos. Y si uno mira los 2000 años de la iglesia cristiana, ¿cuántas veces se ha caído, ¿no es cierto?, en este coqueteo con el poder político, con los poderes económicos, ¿m? Para obtener ganancias pasajeras, para obtener, ¿ya? Y fama. Y después se burlan de nosotros. Si el mundo no es que, ¿ya? ¿Cuántos han caído con todo esto de la teología de la prosperidad? ¿M? Y después el mundo se burla, se burla. Y repasen la historia. ¿M? Coqueteo con el Imperio Romano de Constantino, ¿m? Que hizo que efectivamente pararan las persecuciones, pero al ser nombrado iglesia oficial también vino un periodo de corrupción, un periodo en que dejó de crecer la iglesia, eh, toda la Edad Media que fue súper oscura, en que totalmente amarrados al poder, ¿ya? Vemos, ¿no es cierto?, dirigentes, era lo mismo salir a la guerra como un cardenal o un papa, salir a matar gente por poder, por plata, ¿ya? Y ahí estaba, pues, y ahí estaba, ¿no es cierto?, esta relación. Las cruzadas, ¿ya?
las persecuciones, inquisición de la misma iglesia a creyentes. Y hoy en día tampoco estamos tan lejos, porque de repente la tentación de que el Estado, ¿no es cierto?, de que los gobiernos, ¿ya?, nos reconozcan como iglesia, ¿m? Esos son, ¿ya? No confiar en Dios, sino que confiar en esto, en Egipto, en Babilonia, en Asiria, ¿ya? Así que tengamos mucho cuidado. El que crea estar firme, que no caiga. Vamos a dejarlo hasta acá hoy día y seguiremos, ¿no es cierto? Hemos llegado hoy día hasta el 43 y vamos a ver qué nos dice desde el 44 en adelante, ¿ya? Oremos. Gracias, Señor, te damos por estudiar tu palabra, Señor, y ver cómo eh, este ejemplo de que tú has hecho con el pueblo de Israel muchos años atrás, también, Señor, tu gracia ha llegado a nosotros hoy. Señor, ayúdanos a permanecer en tu palabra, ser fieles a ti y no traicionar, no confiarnos, Señor, en que porque tú nos has dado algo, creer que es nuestro, sino que realmente, Señor, agradecerte. Nunca olvidar, Señor, de donde tú nos has sacado y que tú moriste en la cruz, resucitaste, Señor, para llevar todo este pecado, Señor, nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima semana.